Ok, pues es un poco difícil contestar a tu pregunta, Octavio. Mm, Me pones a pensar muchas cosas, así que te cuento pues rápido, como me dices, ¿no? Pues vámonos de una vez. Hay cinco, cinco ventajas del gobierno de Vladimir Putin frente a Rusia. Te las voy a dividir en dos bloques, ¿no? Te voy a dar las ventajas, tres ventajas que son confirmadas por la gente que vive en Rusia, por las encuestas que han hecho The Guardian, la BBC, la propia agencia Sputnik, ¿no? Que es una agencia rusa de noticias, a los ciudadanos, ¿no? Y coinciden en la primera sería el fortalecimiento de Rusia a nivel internacional, ¿no? En lo que respecta a relaciones diplomáticas. Ellos consideran que Vladimir Putin ha conseguido que Rusia vuelva a estar como una de las potencias más importantes del mundo en materia de relaciones exteriores. La segunda, que ha vuelto a colocar a Rusia como exportadora de tecnología militar, como desarrolladora de armamento a nivel internacional. Y la tercera, que ha sabido manejar muy bien la explotación de los recursos naturales, ¿no? Y ha favorecido el establecimiento de empresas rusas o de capital mayoritariamente ruso dedicadas a la explotación de gas natural, acero, carbón, materiales radioactivos, ¿no? Y luego hay dos puntos que exalta el gobierno de Vladimir Putin como logros, ¿no? Te estoy hablando del descenso de la criminalidad en algunas de las zonas más conflictivas de Rusia, ¿no? Sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? Estoy hablando de Moscú, estoy hablando de San Petersburgo, estoy hablando de la zona, sobre todo la zona más pegada a Europa de Rusia, que tenía, ¿no? Actualmente ha tenido un descenso importante eh, en lo que respecta a la delincuencia. Ahorita te cuento a qué se debe eso. Y el segundo, la eficacia del gobierno como institución. O sea, sí es evidente que el gobierno de Vladimir Putin ha hecho que la burocracia rusa tenga una eficiencia tremenda, ¿no? A nivel operativo, procesar crímenes, pagar impuestos, eh, entre muchos otros trámites, ¿no? Que en México pueden ser un viacrucis, en Rusia se han simplificado considerablemente, ¿no? Se han simplificado de manera notable. No es a través del aumento o de la contratación de más personal como se logró eso, sino más bien pues sí, ¿no? Se ha educado a los rusos eh, para que no obstaculicen todo eso, sino que ayuden a que sea más eficiente el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Y, por supuesto, el uso del Internet como una herramienta para realizar estos trámites. Entonces, ha habido un desarrollo muy importante en la industria informática,
al servicio del ciudadano de a pie, y eso pues es un beneficio para la gente, o lo perciben como un beneficio, y además es algo que el gobierno de Vladimir Putin sí puede presumir que ha logrado en comparación con el resto de los países que formaron parte del bloque socialista, ¿no? Que a excepción de Alemania, creo que ningún otro ha conseguido esa eficacia, ¿no? Porque es muy fácil recaudar impuestos, es muy fácil aplicar multas, cobrar las multas, ¿no? Mantener en estrecha vigilancia a quien tributa, o sea, quien paga impuestos a tiempo y quien no los paga, ¿no? Entonces eso reduce mucho la percepción acerca de la impunidad, ¿no? Que eso es un problema interesante para México. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? ¿No? La gente percibe también un top 5 de desventajas, y estas sí son todas percepciones y críticas que le han hecho al gobierno de Vladimir Putin. La más importante, la persecución contra las minorías étnicas, religiosas y sexuales, así como la disidencia política, ¿no? La persecución de la disidencia política durante el gobierno de Vladimir Putin, la persecución en contra de homosexuales, la persecución en contra de credos religiosos contrarios a las ideas de Vladimir Putin se han incrementado tremendamente. Es de todos conocido el machismo, la homofobia, el autoritarismo de la personalidad de Putin, ¿no? No necesito abundar mucho. El segundo es el aumento de la delincuencia organizada, y que curiosamente está ligado al descenso de los delitos contra los ciudadanos de a pie, ¿no? Porque es una sospecha de todos los países miembros de la Unión Europea que buena parte de las fortunas rusas están fincadas en el crimen organizado. Entonces, sí, hay una alianza tácita entre el gobierno y el crimen organizado. El crimen organizado se encarga de mantener a raya a los pequeños delincuentes, a los ladrones, a los carteristas, a los estafadores de poca monta, ¿no? Que se puede encontrar uno en las calles, a cambio de permitirles operar a gran escala la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas. Uh-huh. Y pues es una debilidad que el gobierno de Putin asume, pero no le preocupa, ¿no? Porque le garantiza a él la estabilidad en el poder. El tercer factor, la desaparición de la libertad de prensa, ¿no? Desafortunadamente, Rusia se encuentra en la misma situación. Los medios de comunicación, rusos se encuentran en la misma situación en la que se encontraban bajo la era comunista. No hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión para los medios, o hablas bien de Putin o desapareces. En cuarto lugar, estaría la falta de desarrollo económico real, ¿no? Porque ¿qué es lo que tenemos? El Producto Interno Bruto de Rusia ha crecido desde que Vladimir Putin está en el poder, sí. Ahora, la riqueza de Rusia se está distribuyendo de tal manera que todos gocen de un estatus de vida similar al que se vive en países con índices de bienestar altos, ¿no? Estoy hablando del Reino Unido, estoy hablando de Japón, estoy hablando de Noruega, Finlandia, Suecia. No, no. Hay una fuerte concentración de la riqueza en Rusia. Y esta queda en unas cuantas familias
que ya tenían poder en la época del comunismo, ¿no? Que ya tenían poder en la época, que son familias, están emparentadas, perdón, eh, con los grandes ex dirigentes del Partido Comunista, ¿no? Y en quinto lugar, yo colocaría la incapacidad de Vladimir Putin de convertir a Rusia en un país de primer mundo, ¿no? Con las características de una economía de primer mundo. ¿Por qué? Porque sigue sin poder erradicar el problema que le heredó el comunismo de un país que depende mucho de su fuerza de trabajo, de su fuerza bruta de trabajo, que no tiene independencia alimentaria, ¿no? Depende de otros, importa comida y generalmente intercambia la comida por sus recursos naturales. Entonces no estamos hablando de un país que produzca tecnología, como es el caso de Japón. No estamos hablando de un país que se haga rico gracias a sus patentes farmacéuticas, como es el caso del Reino Unido, de Alemania. No, seguimos hablando de un país que depende de sus recursos naturales para sobrevivir. Mientras esa circunstancia siga así, el poder de Rusia es frágil, ¿no? Porque si algo hace poderoso a los Estados Unidos, si algo hace importante a Alemania, es que no se trata únicamente de un país que exporte acero. Se trata de un país que exporta acero, pero al mismo tiempo exporta tecnologías para tratar ese acero de manera más eficiente. O exporta tecnologías o exporta un acero, perdón, muy especializado, ¿no? Un acero para fabricar transbordadores espaciales, un acero que sirve para fabricar aviones más ligeros. Entonces, no es el acero en sí mismo, sino que es un acero que tiene un tratamiento especial y por tanto, como además ellos tienen la patente, son los únicos que lo pueden producir durante cierto tiempo, ¿no? Y no sucede así con el gas natural que en este momento ha hecho rico a Rusia, no sucede así con el carbón, no sucede así con el acero. Son recursos no renovables, son recursos que no tienen patente, que si el gobierno de Vladimir Putin es débil, va a tener que permitir la entrada de empresas extranjeras a explotar esos recursos naturales y ahora sí, el bienestar ruso se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque es cierto, Putin le ha devuelto al Estado ruso fuerza, presencia. El problema es que es una situación apoyada en su persona y se puede sumir en un problema muy grave en el momento en el que él muera. ¿Hay un culto a la personalidad de Putin? Esa sería un pilón de desventaja, en las desventajas. Sí lo hay, ¿no? Y su partido solo lo tiene a él, ¿no? En el momento en el que él muera, puede suceder lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y entonces ahí sí, la grandeza rusa va a ser limitada otra vez, ¿no? Eso es lo que te puedo decir así a bote pronto, ¿no? Ojalá te sea útil y pues disfruta mucho tu clase. Un abrazo.